Bueno, antes de entrar a ver, en fin, la definición, las características, la clasificación, las instituciones que participan en la política fiscal y el pacto fiscal, vamos a ver cuál es la naturaleza de la política fiscal, su desarrollo y crecimiento de la política fiscal, su integralidad de la política en la economía, clasificación de la política, funciones básicas de la política fiscal, inflación y deflación. Entonces dice que la naturaleza de la política fiscal se enmarca en los preceptos constitucionales relacionados con el régimen económico social. Permiten al Estado promover, orientar y proteger la producción nacional, propiciar una equitativa distribución del ingreso y contribuir por medio del gasto social a aliviar la situación de los sectores empobrecidos. Yo leí esta diapositiva, pero Mari, ¿qué le entiende usted a la naturaleza política fiscal en base al parrafito que yo di ahí? Si me puede explicar. Luego, él me hace favor de leer la segunda diapositiva y yo voy a ver, me la explica a Mayra. Dígame, Mari. Licenciada, pues yo lo que le entiendo a la naturaleza política fiscal es que en sí esta viene más que todos los preceptos constitucionales, es decir, ¿verdad, licenciada? Que no está fuera de la Constitución de la República, porque todas las leyes tienen que enmarcarse de acuerdo a la Constitución. Entonces, más que todo lo que esta política fiscal, como le persigue, ¿verdad? Es proteger la producción nacional y asimismo, contribuir, ¿verdad, licenciada? A aliviar la situación de los sectores empobrecidos, es decir, brindarle a esas personas, a ese sector empobrecido, un buen ingreso, ¿verdad? Una distribución de ingresos y relacionado con esto, ¿verdad? Contribuir con la protección y la producción nacional. Muy bien, Mari. Bueno. Política. Cuando hablamos de política, agreguémosle el grupo social donde está enmarcado nuestra sociedad, los problemas que tiene nuestra sociedad en cuanto a educación, salud. ¿Qué otras podríamos incluir en los problemas sociales, Patojos? Educación, salud, problemas agrícolas. ¿Qué otros que ustedes podríamos mencionar? Seguridad también. Seguridad, seguridad. Son problemas sociales que tenemos dentro de cada comunidad, de cada municipio, de nuestro departamento y de nuestro país. Son problemas también sociales, pero que a la vez son políticos, porque definitivamente, miren qué contradictorio, Patojos. El presidente de la República tiene 4 años para poder enderezar un poquito el camino que tiene nuestro país y la problemática social que hay. No hay reelección. Entonces, él, para arreglar el problema y que no haya corrupción, no importaría tener un montón de enemigos, porque él ya no va a volverse a reelegir lo que pasa en un municipio. En un municipio, el alcalde que ya no piense en la reelección podría venir y ordenar bien nuestro municipio. Yo le critico a nuestro alcalde ahorita, con todo el respeto, le debo lealtad,
mucho respeto, cariño, pero le critico algo. Él dice que él vino a solucionar los problemas del agua en 12 años que estuvo en el poder el anterior gobernante y no lo hizo. Yo siento que son palabras mayores, solucionar, que él tenía 4 pipas y andaban cisternas repartiendo el agua y que él la están 2 y que no utiliza, gracias a Dios, ni una porque él vino a solucionar el problema del agua. Esas son mentiras, patojos. Si ustedes miran, aquí en el área, estoy hablando del área urbana, cuando el invierno es copioso y gracias a Dios ha sido bendecido, a la gente le llegue el agua. Y no hay problemas de enero, febrero y marzo, porque no me van a dejar mentir que ha habido agua. Últimamente ahorita nos ha estado cayendo el agua como chocolate, sucia, que es prácticamente el medio ambiente, que haya agua sucia. Encima de eso se tapan los baños, las regaderas, el tinaco se pone todo lodoso, la pila cuando el agua se asienta es puro lodo, o sea, trae consecuencias innumerables que venga esa agua así. Yo siento que él, en vez de decir que vino a solucionar, estoy tratando, hay 2 pozos, trato de mejorar que esté el sistema y no compararse a la otra administración. Si la otra tenía 4 y él le quiere dar agua a su gente, puede traer otras 2 y tener 6. Si lo importante es abastecer al municipio y que la gente tenga su agüita, aunque sea con cisternas, pero la gente llenaba sus tonelitos y tenía para el sanitario, para lavar sus trastes, y que también teníamos un problema, que cuando se iba donde Roberto del Morito, el agua venía verde, con olor a pescado, la gente se quejaba, dejamos de ir ahí, fuimos allá por el Terrero a traer el agua, ahí venía más o menos, pero la gente le daba uso. ¿Qué les quiero dar a entender esto? Que cuando un político propone para solucionar los problemas que hay en la comunidad, que hay en el país, el presidente lo podría hacer porque no tiene miedo a la reelección. El alcalde que está trata de tapar un oído, destapar otro y ir tapando porque él quiere reelegirse, y si sabe que va a beneficiar a unos y se va a enojar a otros, no lo hace. ¿Y qué seguimos? En la misma rutina y sin solución de problemas. Esta es una política fiscal. Si le agregamos la política fiscal, quiere decir impuestos. No es todos los impuestos que hemos visto, arbitrios, tasas, el IVA, impuestos directos, impuestos indirectos. Entonces, la política fiscal viene a ser un conjunto de problemas que hay que se van a solucionar. ¿Cómo? A través de nuestros impuestos. ¿Y cómo? Haciendo el presupuesto para que se puedan generar y satisfacer los problemas sociales, económicos, culturales que hay dentro de una comunidad, que hay dentro a nivel nacional. Entonces, la política viene a ser parte, dice, de proteger la producción nacional, la distribución del ingreso. Pero ¿qué pasa? Está esta política que su función es solucionar los problemas sociales, culturales, a través de los impuestos que nosotros como ciudadanos pagamos. No hay solución de la política fiscal. Vamos y acudimos a los créditos, a nuestra deuda pública. ¿Por qué? Por la mala administración de nuestros gobernantes, por nuestra mala corrupción de nuestros gobernantes. No hay una política eficaz, eficiente dentro de nuestro país. Vamos, Axel, la lee y la explica a Mayrán. Muy bien, Lec. Es la herramienta clave para que el Estado pueda cumplir con sus obligaciones constitucionales y en particular aquellas relacionadas con el desarrollo sostenible y la justicia social en la búsqueda del bien común. Asimismo, la política fiscal es uno de los mecanismos redistributivos del ingreso a través del presupuesto nacional, por medio de un saneamiento sostenible de las finanzas públicas, permite un escenario macroeconómico estable, promotor de empleo, activador de la inversión, a la vez que se constituye en satisfactor
satisfactoria de las necesidades básicas, instrumento financiero de la descentralización administrativa y del fortalecimiento de la participación civil en la toma de decisiones respecto a las obras y proyectos en el ámbito local. Bueno, pues referente a lo que le dio el profe Axel, pues yo entiendo, ¿verdad? Que la política fiscal es una rama, ¿verdad? De la política económica. ¿Por qué? Porque esta permite a que un país pues pueda establecer y planificar cómo se debe de utilizar sus impuestos, ¿verdad? En el cual se hace por medio de un nivel de gasto público, ¿verdad? Con el fin de mantener la estabilidad económica dentro de un país. Sin embargo, pues Guatemala, si tenemos en cuenta, realmente no tiene una estabilidad económica debido al nivel de corrupción que hay, porque siempre se van a ver beneficios propios del gobernante en vez de beneficiar el bien común de la población. Sin embargo, pues también la política fiscal toma en cuenta sus procesos de variación en el gasto público, ¿verdad? Teniendo en cuenta de que no todos tenemos la responsabilidad de pagar nuestros impuestos. De igual manera, pues la política fiscal permite a un Estado impulsar el crecimiento económico. Cuando hablamos de crecimiento económico, hablamos de mejores empleos, una mejor calidad de vida, podemos mencionar la salud, la educación, medio ambiente, y de igual manera teniendo en cuenta de que esto lo fundamenta la Constitución, que el Estado es el encargado de buscar ese crecimiento económico, ¿verdad? De brindar esa protección y como lo establece el artículo 2 de la Constitución, ¿verdad? Que son deberes del Estado, ¿verdad? Que son pues la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. En todo esto se viene el impulso del crecimiento económico que se debe de tener a través de la política fiscal. Nada más. Va a leer Mari y va a explicar Agustín la siguiente diapositiva. Si leemos detenidamente esta diapositiva y le damos al tercer párrafo, dice, por medio de un saneamiento sostenible de las finanzas públicas, permite un escenario macroeconómico estable, promotor del empleo, actividad de la inversión. Nosotros en el desarrollo de todo el semestre que hemos estado viendo, damos cuenta que son las finanzas públicas que dependen mucho del derecho financiero, el Ministerio de Finanzas Públicas, o sea, viene en tabla, hemos estado viendo todo tipo de impuestos, el gasto público, el presupuesto, los recursos. Y si nos damos cuenta aquí, la política fiscal también enmarca generar, ser promotor de empleo para satisfacer, dicen, las necesidades básicas a través de instrumentos financieros de la descentralización administrativa y del fortalecimiento de la participación civil en la toma de decisiones respecto a las obras y proyectos en ámbito local. ¿Cómo es la participación ciudadana en el ámbito local? Cuando se reúnen los COCODES, cuando dan voz y voto para que se abra, den participación a una necesidad dentro de una subcomunidad. Ahí le están dando prioridad a la participación civil. Aquí en el área urbana es difícil de que nosotros nos podamos congregar en una participación civil para nosotros participar de acuerdo a un proyecto. ¿Saben para qué sí hay participación civil aquí en el área urbana? Para ir a protestar, pero para ir a protestar a veces sin fundamento, no para ir a protestar y participar como participación ciudadana y que tenemos voz y voto para ir y solicitar, por ejemplo, que sí se le dé mantenimiento al servicio del agua.
que estén pendientes en el sentido de que vayan y se cierren las compuertas cuando esté lloviendo para que no se filtre el agua sucia, porque se puede hacer. Tienen los medios de comunicación y poderle decir a la población, mírense, miren pueblo de Mataquescuintla, van a estar un día sin el servicio del agua porque el agua está demasiado turbia, sucia, entonces por eso no va a haber servicio del agua. Entonces nosotros tenemos voz y voto, la participación ciudadana en mejorar nuestra política para hacer un desarrollo sostenible dentro de nuestro municipio, no digamos a nivel nacional que se pudiera hacer, pero nosotros aquí en el municipio lo hacemos, no lo hacemos porque tenemos miedo, porque nos pueden criticar, porque no es lo correcto de hacer. Y lamentablemente aquí en nuestro municipio hay gente que ni siquiera sabe cuáles son sus derechos, por eso tienen miedo de alzar la voz y decirlo. En cambio, cuando uno sabe sus derechos y sabe que puede hacerlo, podría participar en ir y tener y decir, miren, esto está mal, hagamos esto. Esa es una participación que podemos hacer en el ámbito civil para nosotros, para satisfacer tanto nuestras necesidades y que haya un bien común dentro de nuestra comunidad, para que así la política fiscal que está establecida tanto en el municipio como a nivel nacional se pudiera establecer y fuera sostenible tanto en nuestro país como en nuestro municipio. Lea, Mari, si me hace favor. Clasificación de la política fiscal. Política fiscal expansiva. La política fiscal se considera expansiva cuando el Estado reduce los impuestos o se aumenta el gasto público para estimular la demanda agregada. Política fiscal restrictiva. Cuando se aumentan los impuestos o se reduce el gasto público, crea en la población desconfianza. La política fiscal y la política monetaria, que se encarga de controlar la oferta monetaria, son las dos actividades más importantes de la política económica de un gobierno. Para diseñar la política fiscal, el gobierno debe tomar una serie de decisiones sobre la cuantía de los impuestos directos, como el impuesto sobre la renta, y de los impuestos indirectos, como el impuesto al valor agregado. También debe determinar la suma de los gastos corrientes de la administración, como los salarios de los funcionarios públicos, y cuánto hay que gastar con los distintos bienes y servicios, como en construcción de hospitales o carreteras. Gracias, Mari. Sí. Explique, Agustín. Lo que la diapositiva presenta la clasificación de la política fiscal y se clasifica en expansiva y restrictiva. La expansiva lo que pretende es estimular la demanda agregada, y para esto lo que se hace es reducir los impuestos y aumentar el gasto público. Obviamente esto va a generar la confianza en la población, porque a quien no le cae bien de que se reduzcan los impuestos y que se vea de que se está gastando en cosas que nos puede beneficiar como ciudadanos. Y por la otra parte está lo contrario, para que es aumentar los impuestos para reducir el gasto público, y eso sí crea desconfianza, porque ¿cómo es eso de que se aumenten los impuestos, pero para que uno no sepa en qué se está gastando? Luego habla del diseño de la política fiscal, y esto es como cuando nosotros hacemos el presupuesto. Tenemos que tomar en cuenta todo lo que
de todos nuestros ingresos y todos nuestros egresos. Por eso ahí habla de la cuantía de los impuestos directos. ¿Para cuánto es lo que se pretende percibir en el periodo fiscal? Y así también para los compromisos que se tienen en cuanto a los gastos corrientes de la administración. Y obviamente para lo que se pretende gastar en bienes y servicios. Para esto es la construcción de hospitales o carreteras. Entonces yo pienso de que quien esté en la administración pública tiene que ser lo suficientemente conocedor para qué es lo que le conviene en esa temporalidad para que está ejerciendo un gobierno, vaya sea va a reducir impuestos o aumentar impuestos, pero obviamente tiene que diseñar su política fiscal, tiene que saber en qué los va a gastar y generar confianza en la ciudadanía. Así es. Ahí está Agustín. Excelente. Además de eso, si ustedes vieron, antes de que explique, lee Lilian la siguiente diapositiva y la explica William. Aquí vimos la clasificación de que está política expansiva, política fiscal expansiva y política fiscal restrictiva. Además, está la política monetaria también, que es la encargada de controlar la oferta de la moneda. Y no digamos la política fiscal, que es la encargada de ver en qué se va a hacer el gasto público, en qué se van a invertir. Y si miramos aquí, es un arma de doble filo y es confianza y desconfianza, porque para nosotros los ciudadanos es bueno que se reduzcan los impuestos y que veamos en qué se está invirtiendo los impuestos y que están ajustados como tienen que ser. En cambio, en la otra, se aumentan los impuestos y de todos modos genera desconfianza porque vemos, gastamos más, nos están exigiendo más y seguimos igual. O sea, vemos que se contradice y esta clasificación por eso expansiva, restrictiva, además de la política monetaria, porque si bien lo hablamos, si se genera nuestra propia moneda, hay inflación. Entonces, no nos lleva a ninguna circunstancia si no hay, además de estar bien estructurado el presupuesto y el gobierno sepa, o las entidades descentralizadas y autónomas, en qué van a gastar su presupuesto de acuerdo a su política fiscal de acuerdo a la política fiscal que está establecida dentro del país, porque definitivamente la política fiscal es para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Y si nos fijamos definitivamente y ponemos mucha atención, la administración pública es una área legalmente es la más expansiva, la más grande para un examen privado, porque en la administración pública hay más de 300 leyes. En cambio, si ustedes miramos Código Penal, Procesal Penal, Código Civil, Código Procesal Civil, no es tan expansiva como la administración pública. ¿Por qué? Porque la administración pública es la encargada de generar y de poder satisfacer las necesidades a través de sus entidades descentralizadas y autónomas, los servicios públicos, comunitarios, todo lo que el vecino, el ciudadano necesita. Y para prestar este servicio nosotros vimos que se tiene que pagar y hay unos que no se pagan, pero la mayoría de servicios es pagado y además de ser pagado hay una burocracia que en vez de dar cólera da tristeza y ganas de llorar, de que encima de que uno va de lejos con dinero prestado, va ajustado, todavía llegue uno a tal oficina y lo mandan de regreso porque no lleva los requisitos que están establecidos para poder satisfacer un servicio que nosotros como ciudadanos vamos a necesitar y que se necesita
que ellos no lo presten. O sea, la política fiscal en nuestro país ni es expansiva ni es restrictiva, sino que estamos en un término neutro, porque no hay ni expansiva ni restrictiva, porque no hay ni baja de impuestos, sino que al contrario hubo un aumento y la política fiscal, si ustedes miran, sigue igual o incluso hasta peor. Lea Verónica entonces la diapositiva y nos la explica Willy. Muchos gobiernos deciden gastar más de lo que ingresan e incurren en déficits presupuestarios que pueden financiarse cuando se entiende dinero o deuda pública. Si se opta por emitir dinero, se crearán tensiones inflacionistas. Si se opta por emitir deuda pública, se puede presionar al alza los tipos de intereses. La emisión desmedida de dinero en Latinoamérica durante la década de 1980 generó graves niveles de inflación. Al tomar decisiones sobre la política fiscal, los gobiernos están sometidos a influencias de índole política, como estimaciones sobre el volumen que deben de tener el sector público o cuál será la reacción de la población ante una determinada decisión, y en su intervención estará la reducción de los fraudes. En la creciente economía integrada mundial, las empresas adoptan sus decisiones de locaciones en función de posibles beneficios fiscales que prometen los gobiernos y los distintos regímenes fiscales de cada país, como la entrada al país y posteriores retiros de las máquinas debido a las políticas de fiscales. Gracias, Lili. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, William. Le estaba poniendo atención a la diapositiva y lo primero que dice, solo por no ponerle Guatemala ahí, dice que muchos países deciden gastar más de lo que ingresan, igual que en caso de nosotros. Así es. Ya habíamos comentado lo de la deuda pública. Sí. También ya usted nos había hablado sobre emitir más dinero como una solución, que no es solución para que crea la inflación, porque entonces hay más dinero de lo que en realidad el país representa en Producto Interno Bruto, que eso es lo que en realidad le da valor a la moneda. Así es. También lo que puede notar que dice que al tomar decisiones las políticas están sometidas a influencias de índole política. Yo creo que esas influencias no solo son de índole interna, sino muchas veces de índole externa, porque entre gobiernos a veces hay diferentes medios de presión y hay financiamientos de campañas electorales y todo. Por motivos comerciales, políticos, sociales, siempre las políticas fiscales de los países están afectadas, más así como nosotros que somos un país pequeño en comparación a Estados Unidos. Y así muchos otros países también tienen influencia, no es que solo sea Guatemala, pero los países con poder económico siempre influyen en los países pequeños. Recordemos que la mayoría de veces los países pequeños son los que digamos, los que tienen los recursos que compran los países grandes. Por ejemplo, Estados Unidos no es conocido como por algún productor de algo en específico, pero ellos son los que importan, compran y todo. Entonces ellos, mejor si hay impuestos pequeños para pagar o incluso no pagarlos. Entonces por eso sí influyen directamente los gobiernos internacionales, más lo que hacen siempre internamente los gobiernos de fraudes y de dinero en otras cosas. Así es. Y yo solo voy a agregar a lo que usted dice, que si nosotros generamos más impuesto, ¿qué hacen? Dice posteriormente retiro de las maquilas, porque ellas, además de que están generando fuentes de trabajo, especialmente a mujeres,
vienen y les quieren aumentar a los impuestos que están pagando, lo que hacen es cerrar la maquila, su retiro. ¿Y qué sucede? El desempleo. Se quedan cantidades de familias desempleadas. Entonces, hasta eso viene a afectar la mala administración de nuestra política fiscal. Lee Ezequiel y explica Noelia. Los gobiernos deben tener en cuenta también el grado de desempleo o de crecimiento económico presente y futuro del país, porque estas variables determinarán la cantidad de ingresos que se podrán obtener mediante los tributos y los gastos necesarios para mantener al Estado, el estado de bienestar. Para afrontar los errores en las previsiones, en los presupuestos suelen haber una partida de reserva para atender gastos extraordinarios o a un menor nivel de ingresos impositivos. ¿Qué es la transparencia fiscal? Es un tributo de las instituciones estatales que comprende publicar y facilitar el acceso a las personas a información que explique la situación pasada, presente y futura de la política fiscal. Para este propósito se debe garantizar que la información disponible sea de calidad, completa, comprensible, confiable y oportuna, de manera que la ciudadanía pueda evaluar, vigilar e incidir en el uso de los recursos públicos. Gracias, Ezequiel. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Noelia. Según lo que estaba leyendo Ezequiel, pues el Estado debe de presentar un informe de las actividades que cada entidad tiene que realiza conforme cada año, ¿verdad? Y tiene que ser muy específica y se les pide también de que sea muy directa para que la población que lo quiera leer lo entienda. Y yo estuve una vez en una reunión en donde se les estaba preguntando a las diferentes instituciones del gobierno acerca de los proyectos que realizaron en el año 2021 y en lo que se van todos los fondos, se podría decir, no es en proyectos, sino que desde cuando acá vienen realizando actividades, se podría decir, de concientizar o algo así, pero los proyectos no los están ejecutando. Entonces, todo eso se está yendo en actividades como de talleres o cosas así, de información. Entonces, lo que se decía era de que la gente ya estaba informada. Entonces, lo que se necesitaba era actuar, ¿verdad? Ya tomar esos fondos que quedan para que las entidades actúen conforme a lo que supuestamente es lo que tienen que realizar cada institución. Gracias, Noelia. Está bien, muy bien. Yo incluí qué es la transparencia fiscal, porque patojos, como bien lo decía Noelia, tanto el gobierno central como las municipalidades o las entidades autónomas tienen la obligación de hacer el informe, o también se le llama memoria de labores, donde se dice qué se ejecutó durante los 365 días del año. Específicamente, yo ahorita venía a mi mente que los que están principalmente y tenemos esta tecnología, inclusive está tan avanzada en nuestra época actual que hay una oficina de información al público, donde podemos ir y pedir informes en qué se ha avanzado, qué ha hecho el gobierno. Tenemos todo el derecho de participar y tener la información en qué se están invirtiendo los impuestos, todos los ingresos que se generamos para que estemos satisfechos de que contribuimos, pero también vemos mejoras. Pero ahorita venía a mi mente que los que han de estar ansiosos
por ver en qué los informes de los presidentes, los que pueden tener, solicitar informes son los nuevos políticos, los que van para candidatos a presidente, los que van candidatos a alcalde, los que van dispuestos a ocupar un cargo público. ¿Por qué? Porque a través de eso pueden empezar, dijeran vulgarmente, a echarle penca al gobierno de lo que no ha hecho, de lo que sí ha hecho y de lo que sí pudiera hacer de acuerdo a lo establecido en su política fiscal de cada año, porque estamos hablando también que hay un presupuesto, pero ellos ya tienen en la política fiscal establecida qué se va a gastar. También venía a mi mente ahorita que el Tribunal Supremo Electoral ya está haciendo su presupuesto, porque el próximo año son millones los que se van a gastar en realizar las elecciones. Ya está la política fiscal del país esperando y prepararse para el nuevo año, que el 23 de marzo se cierra el empadronamiento y en junio son las elecciones a presidentes y alcaldes. Luego vamos 2 meses después a la segunda vuelta si no hay mayoría absoluta de presidentes. Pero mire, cada quien sabe, y especialmente el gobierno, su política fiscal. En base al presupuesto, lo único es que no lo analizan y por eso no hay transparencia, mucho menos transparencia fiscal, porque todos tenemos derecho de averiguar en qué se gasta, pero no lo hacemos. Funciones básicas de la política fiscal. Leo yo y explica Vicente. A, imposición de tributos, aumento o disminución de la carga tributaria con la imposición de nuevos tributos, aumento de los que ya existen o disminución de los mismos es parte de la política tributaria. B, ordenación de gastos, evidenciar prioridades dentro de los gastos públicos de acuerdo a la política general del gobierno, la importancia del gasto social. C, administración de la deuda pública, creación de la deuda pública, condiciones de la misma, así como su pago y negociación. Dentro de este contexto, la política fiscal comprende los problemas relativos a la plena y eficaz utilización de los recursos nacionales al mantenimiento de la estabilidad de precios. Buenas noches. Buenas noches, Vicente. Respecto al inciso A, de las funciones básicas de la política fiscal, referente a la imposición de tributos, pues, según lo que está en la diapositiva, se refiere al aumento o disminución de la carga tributaria. Esto quiere decir de que en el Estado puede aumentar o disminuir los tributos, las cantidades en las cuales las personas pueden tributar, pero lo tienen que hacer apegado a las condiciones de trabajo y del ingreso que tenga cada una de ellas. En este caso, el problema que tiene el Estado es de que no hacen consultas populares, por así decirlo, para poder determinar la cantidad con la que se vaya a tributar por cada persona, sino que únicamente hacen la imposición de los tributos sin importar las repercusiones que tengan en el Estado. Y sin embargo, el otro problema es de que no lo invierten de buena manera. Va de la mano con la ordenación de gastos, porque si no se tiene una buena organización, no se tienen establecidos los gastos, va a haber mucha filtración de gastos hormiga, que a la larga va a venir a acumular una gran deuda. Y asimismo, lo referente a la deuda pública, como lo mencionábamos la vez pasada, la deuda pública hace referencia a lo que el país le debe a otras instituciones y asimismo internamente. Externamente e internamente. Internamente podemos hablar desde empresas hasta personas, por ejemplo, personas que le prestan servicios al Estado, por ejemplo, los maestros o los policías que a veces sufren algunas moras en sus salarios. Únicamente, licenciada. Está bien, Vicente.
Leo yo y explica Rita. Inflación y deflación. En economía, términos utilizados para describir un aumento o una disminución del valor del dinero en relación a la cantidad de bienes y servicios que puede comprar con ese dinero. Inflación. La inflación es la continua y persistente subida del nivel general de precios y se mide mediante un índice del coste de diversos bienes y servicios. Los aumentos reiterados de los precios erosiona el poder adquisitivo del dinero y de los demás activos financieros que tienen valores fijos, creando así serias distorsiones económicas e incertidumbre. La inflación es un fenómeno que se produce cuando las presiones económicas actuales y la anticipación de los acontecimientos futuros hacen que la demanda de bienes y servicios sean superior a la oferta disponible de dichos bienes y servicios a los precios actuales, o cuando la oferta disponible está limitada por una escasa productividad o por restricciones del mercado. Buenas noches. Buenas noches, Rita. Pues yo creo que ahí no requiere mucha ciencia, ¿verdad? Ya que se explica de que la inflación es un fenómeno que en nuestro país se ha dado, ¿verdad? Y más ahora con la pandemia, ya que muchos productos se agotaron de manera rápida y esto produjo que se desabastecieran bastantes servicios. Y la inflación es un aumento de precios en los productos que muchas veces la población no puede solventar. Se puede reflejar en el ingreso de los salarios, del salario mínimo y del costo de la canasta básica, que es superior a lo que una persona promedio gana en Guatemala. Entonces, eso produce estas dos situaciones, ¿verdad? Ya que las personas trabajan de manera desorbitada y no ganan el mínimo para poder tener una vida digna o para poder brindarle una educación digna a sus hijos, una alimentación. Y todo esto lleva a eso, ¿verdad? Que es un fenómeno que se da no solo en nuestro país, sino que en todo el mundo. Y más ahora con lo de la guerra también, que influye mucho en lo del petróleo, que lleva al aumento de los productos. Y llegamos a lo mismo, que hay desempleo. Muchas veces la moneda va perdiendo su valor también por el mismo problema, ¿verdad? Está bien, Rita, pero la pregunta ahí va a ser ¿en qué nos está afectando la guerra de Ucrania y Rusia? ¿Cuál es la finalidad o qué en qué está afectando la inflación a nuestro país con estas consecuencias de la guerra y Rusia? Es general la pregunta. En el aumento de los productos. En el aumento de los productos, pero ¿por qué, Rita? Porque si nos damos cuenta, el petróleo es prácticamente el que mueve todo en la sociedad, ¿verdad? Sube el petróleo y prácticamente le suben a todo, y más que todo se refleja en el combustible. En el combustible le aumentan y ya pero ¿por qué aumentan al combustible? ¿En qué se basa? ¿Cuál es el punto esencial de la inflación? Porque la oferta del petróleo es superior a los productos que exportan. Póngale que si no
si no se mueve el petróleo y combustible, no se mueven las demás mercaderías. Entonces ocurre la falta de productos. Para mí la palabra clave o por qué se da la inflación y no sé, y ustedes están en debatirme, es por la escasez. ¿Qué pasa cuando se esconden los productos? Se encarecen. Porque no vino una gran helada, no hay maíz ni frijol. Entonces, si la libra valía 5, la ponen a 8. O sea, parte de la inflación, que se da la inflación, es por la escasez. El petróleo, el combustible, es cierto, aquí en Guatemala se fueron a lo exagerado varias empresas de las gasolineras. Lo estaban dando muy alto el precio, pero en sí era porque temían de que se iba a escasear el petróleo, ya que Ucrania es una de las partes que genera más petróleo para diferentes países. Entonces, eso es parte también de una inflación. Leo y explica Olga. Tipos de inflación. Inflación de rentas. Se da cuando la demanda supera la oferta de productos en forma global, por lo que la demanda de bienes y servicios no puede ser satisfecha por la oferta de los mismos bienes y servicios. Razones: crecimiento de los gastos públicos, crecimiento de gastos privados de consumo, crecimiento de los gastos de inversión privado, inflación de costos. Se da cuando aumentan los costos de producción de los productos, pero no en la misma proporción la demanda de los mismos. Razones: alza de salarios, alza de precios de materias primas y productos alimenticios importados, liberación y aumento de precios de algunos bienes y servicios de un bloque de precios. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Yo considero que estos dos tipos de inflaciones, pues son contrarias, ¿verdad? Por ejemplo, la primera dice inflación de rentas. O sea que cuando el producto, cuando hay mucha demanda, como estamos viendo ahora actualmente, ¿verdad? Que aunque el tema no se hable mucho, pues la guerra está, ¿verdad? Dentro de Ucrania y Rusia. Entonces, la demanda está siendo mucha, pero los que nos pueden abastecer de los productos no hay suficientes, por así decirlo, ¿verdad? Y como aquí dice, se ve que por una de las razones que es el crecimiento de gastos públicos, crecimiento de gastos privados de consumo y crecimiento de los gastos de inversión de los privados. También, ¿sí me escucha, licenciada? Sí, sí. Bueno. La inflación de los costos. Esto es cuando los costos de la producción, ¿verdad? Por ejemplo, en un lugar, ¿verdad? Por ejemplo, donde empacan, ¿verdad? El plástico sube al producto donde empacan ese producto, por así, valga la redundancia, le suben el precio, pero el producto sigue siendo en la misma cantidad. No, solo le aumentan a veces los costos de producción. Entonces, y dice acá que una de las razones, por ejemplo, aquí en las alzas en los salarios, por ejemplo, si hay aumentos de salarios, pues lo desquitan, ¿verdad?, de los productos que nosotros consumimos. Bien. Eso es un poquito muy bien. De la diapositiva. Ahí está, Karen. Leo y explica Ezequiel. Inflación estructural. Este tipo de inflación se genera cuando aumentan los precios sin que exista un desajuste de la oferta y de la demanda. Por ejemplo, razones políticas y sociales que no dependen de los costos ni de la oferta ni la demanda. Impacto de la inflación. Cuando la subida de los precios sigue una tendencia gradual y lenta con una medida anual de unos pocos puntos porcentuales, no se considera que esta inflación sea una seria amenaza para el progreso económico y social.
Puede incluso llegar a estimular la actividad económica, la sensación de que la renta personal está creciendo por encima de la productividad puede estimular el consumo. La inversión en la compra de viviendas puede aumentar al anticiparse la apreciación futura de los precios. La inversión de las empresas de negocios en fábricas y maquinaria puede crecer, puesto que los precios aumentan por encima de los costeos y los individuos. Las empresas y los gobiernos que piden prestado descubren que pagarán los préstamos con dinero que tendrán un menor poder adquisitivo, por lo que tendrán un mayor incentivo para pedir dinero prestado. Licenciada. Sí. Como ahí dice, en la inflación estructural, pues esta se da cuando ahí sí que la oferta y la demanda se genera, todo eso se genera por cuestiones políticas, ya sea porque me imagino yo pues que ha de ser por cuestiones que, por ejemplo, el gobierno no llega a acuerdos con las empresas, ya sea en este tema, como usted lo decía, el tema del petróleo. Como Guatemala ahí sí que le compra a grandes potencias, me imagino que la inflación estructural se da de esa manera cuando el gobierno pues no se pone de acuerdo con las diferentes transnacionales, en este caso, ¿va? Para poder llegar a un acuerdo. Y de esta manera pues se escasea el combustible y todo ese tema. Muy bien. En cuanto al impacto de la inflación, como ahí dice, cuando la subida de los precios sigue una tendencia gradual y lenta, con una media anual de los pocos puntos porcentuales. Me imagino yo que es algo así como que el impacto que va a tener este tema de la inflación estructural, donde no se pueda llegar a algún acuerdo con las empresas que en este caso pues le dan a Guatemala la materia prima. Está bien, Ezequiel. O cabal con su ejemplo, por ejemplo, ¿qué está pasando con el impacto que la inflación del combustible? ¿Qué hizo el presidente? Dar un subsidio porque prácticamente afectaría un impacto para la economía, porque definitivamente el combustible sube, pero los salarios no. Entonces, prácticamente están como compensando, dando este subsidio para el gas y para el combustible, para que así prácticamente las gasolineras se mantengan en un precio estable. Y también uno puede hacer que no se perjudique a las personas, porque muchos decían, prefiero caminar y no gastar, comprar la gasolina, porque si antes iba con un galón de ida y venida, ahora tengo que comprar 2 o 3 y sube para mi costo. ¿Por qué? Porque ya no está establecido en mi presupuesto, porque el presupuesto anual de ingresos de un país es un presupuesto también de una persona individual para un mes a través de su salario. Y si él tenía programado gastarse tanto en gasolina y por esta guerra y por la escasez del combustible, por estar caro, entonces él está también, su presupuesto va a llegar a un déficit porque se va a gastar lo que no tenía previsto para gastarse en gasolina. O sea, el impacto de la inflación, si no está en un modo gradual y no tiene un ordenamiento, entonces sí puede sufrir un impacto al progreso económico y social, pero si se prevé, por ejemplo, aquí dice, puede incluso llegar a estimular la actividad económica, la sensación de que la renta personal está creciendo por encima de la productividad puede estimular el consumo. Si se mira que hay producción y está estable y no está con precios altos, hay consumo. La inversión en la compra de vivienda puede aumentar al anticiparse la apreciación futura de los precios. Yo me ponía a pensar de que si la gente ve que el hierro y el cemento pueden tener precios altos,
puede consumirlo o comprarlo antes para que así se pueda construir su vivienda y no pueda tener ningún problema en cuanto al impacto de la inflación. Más preocupante resulta el crecimiento de la inflación, que implica mayores subidas de precios con medidas anuales entre el 10 y el 30% en algunos países industrializados e incluso del 100% en algunos países en vías de desarrollo. La inflación crónica tiende a perpetuarse, aumentando aún más a medida que las distorsiones económicas y las expectativas pesimistas se van acumulando. Para hacer frente a esta inflación crónica se frenan las actividades normales de la economía. Los consumidores compran bienes y servicios para evitar los precios futuros. La especulación sobre la propiedad aumenta. Las empresas se centran en inversiones a corto plazo. Los incentivos para ahorrar, adquirir pólizas de seguros, planes de pensiones, bonos a largo plazo son menores, puesto que la inflación erosiona su rentabilidad futura. Los gobiernos aumentan sus gastos corrientes anticipándose a menores ingresos en el futuro. Los países que dependen de sus exportaciones pierden ventajas competitivas en el comercio internacional, lo que les obliga a emprender medidas proteccionistas y controles de la unidad monetaria arbitrarios. Hiperinflación. Leo y explica Damaris. Bajo su forma más extrema, los aumentos persistentes de los precios pueden convertirse en lo que se denomina hiperinflación, provocando la crisis de todo el sistema económico. La hiperinflación que se produjo en Alemania tras la Guerra Mundial, por ejemplo, provocó que la cantidad de dinero en circulación aumentara más de 7 millones de veces y los precios se multiplicaran por más de 10 millones en 16 meses antes de noviembre de 1923. Otros ejemplos de hiperinflación son los fenómenos que se produjeron en Estados Unidos y en Francia a finales del siglo XVIII, en la Unión de la República Socialista Soviética. Deflación. La deflación implica una caída continua del nivel general de precios. Este fenómeno suele venir acompañado por una prolongada disminución del nivel de actividad económica y elevadas tasas de desempleo. Sin embargo, las caídas generalizadas de los precios no son fenómenos corrientes, siendo la inflación la principal variable macroeconómica que afecta actualmente tanto la planificación privada como la planificación pública de la economía. Damaris. Don Ever, ¿cuál sería la diferencia entre hiperinflación y deflación? Bueno, lo que logro entender yo aquí con la inflación es de que, con que los precios, ¿verdad?, de los productos como que si aumentan, ¿verdad?, los ingresos que tiene cada persona se quedan estancados, ¿verdad? Y como que ya no llegamos a quedamos en una gran dimensión, puede que hay algunos productos que ya no son alcanzables, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, para la deflación es cuando sea que entiendo que los productos comienzan a decaer. Aquí es donde para ciertas personas sí son beneficiarios, ¿verdad? Porque decimos, que bueno, que productos están baratos para irlos a consumir, pero resulta de que las personas
producen estos productos están perdiendo por el otro lado. Entonces, a la larga, sea que siempre va a afectar en la economía de la población, sea que no vamos de acuerdo a los ingresos que tiene cada persona y a lo que gasta. Es cierto. Y sabe algo, yo me ponía a pensar ahorita en la deflación, implica una caída continua del nivel. La hiperflación dice el aumento de los precios y la deflación es el bajo de los precios. Pero decía, suele venir acompañado de una disminución del nivel de actividad económica, elevadas tasas de empleo. Yo en lo personal me ponía a pensar, baja de precios, bueno, porque la gente consume y compra más. Pero usted dijo algo importante, es cierto, está una economía que nos puede ayudar por la baja de precios, pero ¿y los productores? ¿Cómo? Están vendiendo su producto a bajo costo y su materia prima a cuánto costo la compraron. O sea, siempre se tiene que ver cuánto van a invertir, cuál es la materia prima que van a utilizar o qué van a producir para que ellos tampoco tengan una estabilidad económica, ni generar pérdidas, pero tampoco grandes ganancias. Entonces aquí la deflación viene tanto a favorecer en bajar precios, pero también viene a perjudicar a cierto sector en la economía, porque hay baja de precios, pero también pues, se pueden dar bajas de desempleo, porque los productores o las empresas, viéndose que hay baja de precios, hay demanda de producto, pero para ellos también está generando pérdidas porque el producto está bajo y todo lo que invirtieron no están sacando las ganancias y se está convirtiendo en un déficit para ellos. Definición de política fiscal. ¿Se dan cuenta de todo lo que hablamos de la política fiscal antes de entrar a lo que es la definición? Ahorita lo vamos a entender todavía mejor de lo que hemos discutido o de lo que ustedes han expuesto, que para mí, lógico, lo he hecho así, porque ustedes para mí me dan una gran satisfacción que exponen y dan sus puntos de vista, que a la larga eso les va a ayudar porque forman su propio criterio. Si se dan cuenta, no los he debatido ni los he contradecido en nada, porque siento yo que dan el enfoque o dan su punto de vista exacto cómo está y están interpretando bien la diapositiva. O sea, yo en realidad los felicito y siempre les he dicho desde el principio que para mí, desde el 2018, el mejor grupo que yo he trabajado ha sido con ustedes y los sigo felicitando y los sigo instando a que sigan así para todos. Es una herramienta con la que cuentan los estados para mejorar el bienestar de todas las personas. Escuchen qué grande esa palabra de política fiscal, el bienestar de todas las personas, ricas, pobres, en extrema pobreza, pero nos incluye a todas las personas la política fiscal para promover un crecimiento económico sostenido y sostenible y fortalecer la cohesión social. Los problemas sociales, económicos, o sea, la política fiscal tiene que estar bien establecida y estructurada. ¿Para qué? Para solucionar los problemas sociales, pero ojo, y ustedes lo han dicho y lo hemos discutido aquí, tampoco para volver a la gana a la gente, sino que los problemas, los proyectos sociales, los que han venido a veces es poner a la gana a la gente. No, aquí yo siento que la política fiscal tiene que ser enfocada en educación, salud, infraestructura, vivienda, carreteras. Es cierto, pero tampoco a solucionarle los problemas en ese sentido a la gente de estarle dando en cada proyecto la cantidad de dinero que lo que hace es que ya no quiera trabajar, sino que esté esperando que le llegue este dinerito para poderse cubrir. Y yo siento que lo especialmente y para nuestro país lo que tiene que prevalecer bastante es, además de la educación y la salud, vivienda, para que tenemos un techo donde poder vivir y así también tenemos para ir a educarnos y la salud, que son tres fuentes principales que la política fiscal se debería de enfocar. La política fiscal se ve reflejada principalmente en el presupuesto del Estado. O sea, todos y cada una de las instituciones sabe cuál es su política fiscal y en qué la tienen que invertir para que ese año sea productivo y lo hayan hecho y realizado legalmente donde tenían que invertir la política.
Es importante que la sociedad cuente con una política fiscal que le permita alcanzar sus metas de desarrollo, consolidar la democracia, garantizar el cumplimiento de los derechos y producir bienes públicos esenciales para el progreso humano, con la educación, con la salud y protección social. Los ministerios y secretarías de Hacienda o Finanzas Públicas son los que administran la política fiscal. Sin embargo, algunas acciones la ejecutan otros ministerios, secretarías, gobiernos locales y entidades públicas. Los organismos legislativos también juegan un rol importante en la definición de la política fiscal y en la discusión y aprobación anual del presupuesto de ingresos, de gastos de cada nación. ¿Cuáles son los principales propósitos de la política fiscal? Redistribuir entre la ciudadanía de forma justa e igualitaria por medio de los impuestos y el gasto público los frutos económicos producidos como sociedad, que no pasa. Apoyar el crecimiento económico sostenible generando la infraestructura económica, mercados, carreteras, puertos y social, escuelas, centros de salud, hospitales, universidades y cuidado del medio ambiente. Poner en marcha políticas públicas que eleven la producción, generen empleo suficiente y ayuden a tener precios estables. Garantizar a la ciudadanía los derechos que nos permiten disfrutar de una vida plena, tales como educación, salud, seguridad social, justicia y empleo. Esos son los propósitos de la política fiscal. ¿Cuáles son los principales componentes de la política fiscal? Ingresos públicos, gasto público, deuda pública. La política fiscal puede contribuir a reducir la pobreza y la desigualdad. Sí, todo dependerá de quiénes son los beneficiarios del gasto público y de quiénes paguen los impuestos. Por eso es importante contar con bienes y servicios públicos universales y que el cobro del impuesto sea de acuerdo a la capacidad de pago de cada persona. ¿Quiénes deciden la política fiscal? A primera vista pareciera que las decisiones sobre la política fiscal son cuestiones únicamente de los gobiernos. Sin embargo, esto debería ser así porque en realidad nos afecta a todos. ¿Cuál es el papel de la sociedad en un pacto fiscal? ¿Qué es pacto fiscal? Es un acuerdo político que reconocen las obligaciones y derechos recíprocos entre el Estado y la ciudadanía. Su concreción debe ser resultado de un consenso amplio, abierto y transparente entre la mayor cantidad posible de actores que representan sectores políticos, sociales y económicos. Un pacto fiscal debe tener un enfoque integral: ingresos, gastos, inversión, deuda, transparencia, equidad, justicia fiscal e institucionalidad democrática, y fundarse en una visión de largo plazo. ¿Para qué sirve un pacto fiscal? Para acortar la cantidad y la forma en que se gastarán los recursos del Estado. Asimismo, proponer cómo se evaluarán esos gastos, cómo se harán transparente su uso de acuerdo con las prioridades establecidas por la sociedad. Dichas prioridades deben de promover el desarrollo sostenible, el crecimiento económico, el empleo, la consolidación de la democracia y el cumplimiento de los derechos humanos, educación, salud, seguridad, justicia, protección social y ambiente sano. Quedémonos ahí, les quedan 2 diapositivas que les encargo que las lean, que son interesantes, que en sí hacen todo el resumen de lo que hemos hablado. Vamos a dejar ahí la clase porque si no a ustedes no les quedan otros sus minutos para descansar y empezar la siguiente clase. Al principio di los lineamientos, entonces estamos listas para mañana. Grupo 1 y 2, los espero a las 6 en punto, especialmente el grupo de usted, Mari, para que iniciemos la exposición. Les ruego que estén presentes en la clase porque yo material no voy a mandar mañana, va a ser después que expongan los compañeros y el material ellos lo van a exponer y yo voy a elaborar mis preguntas de acuerdo a lo que ellos van a exponer para el examen final.
final. También va a haber un licenciado auditor con nosotros, especialista en la ley de superintendencia de administración tributaria. Entonces les encargo mañana en la clase, porque de todos modos yo sé que ustedes no me debaten que eso no lo vimos en clase, pero va a estar dentro de las preguntas en el examen final. Así que feliz noche y nos vemos mañana, primero Dios. Noche, Ley. Feliz noche. Buenas noches, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Liz. Feliz noche. Pues sí, Yesenia. ¿Qué pasó, Agustín? Lo que pasa es de que eso de expansiva y restrictiva, no sé cómo es va temporalmente. O sea, de acuerdo al momento en que se esté viviendo, entonces a ellos les conviene reducir impuestos, gastar más, pero es por un tiempo, ¿va? Y después tienen que hacer lo contrario o tratar de mantener una estabilidad económica. Y generar confianza y desconfianza a la vez, Agustín. No, es que depende cómo va, qué es lo que esté, las circunstancias, depende de las circunstancias. Por ejemplo, ahora con lo de Ucrania, tuvieron que tomar medidas. Y eso es lo que ellos van haciendo, pero para eso se necesita gente que en realidad entienda la economía. Así es, Agustín. Pero ya a nuestro nivel, o sea, un municipio difícilmente piensan en eso, sino que simple y sencillamente se dedican a gastar y a ordeñar la vaquita. Así es, Agustín. Contentos con su gallina de huevos de oro. Así es. Bueno, entonces nos vemos mañana, ¿verdad? Está bien, sí, Agustín. Feliz noche. Igualmente.